Bienvenidos a Historias de Camila, donde cada historia encierra una poderosa lección. Cada episodio ofrece una narración envolvente, momentos impactantes y enseñanzas que permanecerán contigo. Eran exactamente las 12:17 de la noche cuando Emilio me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí como sus dedos se clavaban en mi piel. No dijo mi nombre. No gritó primero. Solo me arrastró por el pasillo como si yo ya no fuera una persona sino un problema que tenía que desaparecer de su casa. Yo llevaba una pijama delgada casi transparente bajo la luz del pasillo. No tenía zapatos. No tenía teléfono. No tenía nada. La puerta principal se abrió de golpe, y el aire frío de la madrugada en Guadalajara me golpeó la cara como una bofetada. Tropecé al cruzar el umbral, mis pies descalzos chocaron contra el concreto helado, y en ese segundo absurdo intenté girarme, intentar hablar, intentar entender qué estaba pasando, pero él no me dejó. Me empujó. Caí de rodillas frente a la reja, las manos raspándose contra el suelo áspero. El dolor fue inmediato, pero no fue lo que más me dolió. Detrás de él, iluminada por la luz amarilla del patio, estaba doña Teresa. De pie con los brazos cruzados, observándome como si yo fuera algo sucio que por fin habían decidido sacar de su casa. Sonreía. No una sonrisa de burla, sino una de alivio, como si acabaran de tirar la basura después de mucho tiempo acumulándola. Emilio ni siquiera me miró a los ojos cuando dijo con una frialdad que nunca antes le había conocido: «Ya no eres mi esposa. Aquí no tienes nada». Intenté ponerme de pie. Mis manos ardían, mis rodillas temblaban, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, la puerta se cerró de golpe, y entonces escuché el sonido más definitivo de todos, el clic seco de la cerradura. Luego otro sonido. Las llaves. Las vi volar por el aire y caer dentro del otro lado de la reja. Me quedé afuera, descalza, sin dinero, sin documentos, sin a dónde ir. Y mientras ellos se quedaban adentro protegidos por la luz y las paredes que yo ayudé a sostener durante 6 años, yo entendí algo que en ese momento todavía no podía nombrar. Pero lo que ellos no sabían era que en solo 3 días ese mismo teléfono que ahora no tenía iba a sonar, y ellos iban a ser los que suplicarían. Caminé sin saber exactamente hacia dónde, como si mis pies se movieran por inercia, mientras mi mente seguía atrapada frente a esa puerta que se cerró. El silencio de la calle era tan denso que podía escuchar mi propia respiración irregular cortada, como si mi cuerpo todavía no entendiera que ya no estaba adentro. El frío subía desde el suelo hasta mis piernas, y cada paso sobre el pavimento me recordaba que estaba completamente sola. Me eché la mano al bolsillo por reflejo buscando algo, cualquier cosa, pero no había nada. Ni teléfono, ni dinero, ni siquiera una identificación. Fue en ese momento cuando la realidad me golpeó de verdad. No solo me habían echado de casa, me habían borrado. Sin documentos, sin forma de probar quién era, sin una sola cosa que me conectara con la vida que había tenido hasta hace unas horas. Seguí caminando pasando por calles que conocía perfectamente, pero que ahora parecían extrañas, ajenas, como si ya no tuviera derecho a estar ahí. Horas antes todo había empezado en la cocina. Como todos los domingos, doña Teresa había llegado sin avisar, como si la casa fuera más suya que mía. Revisó cada detalle con esa mirada crítica que siempre me hacía sentir pequeña e insuficiente. Comentó la limpieza, el orden, la comida. Nada estaba bien. Nunca lo estaba. Yo había aprendido a quedarme callada, a asentir, a corregir, a adaptarme. Durante años creí que si hacía todo bien, si era paciente, si era respetuosa, algún día me aceptaría. Pero esa noche fue diferente. Estábamos solas en la cocina cuando empezó otra vez con lo mismo, que Emilio merecía algo mejor, que una mujer con más educación, más clase, más nivel, que yo había tenido suerte de entrar a esa familia. Algo dentro de mí se rompió. No fue un grito, no fue una explosión, fue una decisión. La miré a los ojos y le pedí por primera vez que me hablara con respeto. Le dije que no era una invitada en esa casa, que era la esposa de su hijo, y que no iba a seguir aceptando que me tratara como si fuera una empleada. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier insulto. Luego vino su reacción. Ira, desprecio. Me llamó ingrata, me recordó de dónde venía, dijo que yo no sabía cuál era mi lugar, y antes de irse dejó caer una frase que en ese momento no entendí del todo, que Emilio sabría ponerme en mi sitio. Él llegó horas después. No preguntó. No quiso escuchar. Entró, me vio y simplemente se sirvió un vaso de alcohol. Luego otro. Y otro más. Yo intenté hablar, explicarle, pero levantó la mano sin mirarme, pidiéndome silencio. Ese silencio fue peor que cualquier grito. El tiempo se volvió lento, espeso, como si algo estuviera a punto de romperse y yo no pudiera detenerlo. Me quedé ahí esperando con el estómago apretado, sintiendo cómo el miedo crecía en el aire.
Y entonces, a medianoche explotó. Entró al cuarto de golpe con los ojos rojos y la voz fría cargada de algo más que enojo. Me llamó malagradecida, dijo que no sabía mi lugar, que su madre había hecho más por mí que nadie. Intenté explicarme, pero no me escuchó. Caminó hacia mi bolso, lo tomó y lo vació en el suelo. Mis cosas cayeron esparcidas, monedas, papeles, objetos pequeños, que de repente parecían ridículos, insignificantes. Como yo, luego vino lo que ya no pude detener. Me tomó del brazo, me arrastró sin escucharme, sin dudar. Le pedí que se calmara, que pensara que era de noche, que no tenía a dónde ir. No le importó. Doña Teresa ya estaba en el patio cuando llegamos a la puerta, como si hubiera estado esperando ese momento. No dijo nada. No tuvo que hacerlo. Su presencia lo decía todo. Emilio abrió la reja y me empujó hacia afuera como si estuviera deshaciéndose de algo que le estorbaba. Y ahora, caminando sola en la madrugada, con el cuerpo temblando y la mente vacía, entendí por primera vez que no había sido solo una discusión. No había sido solo enojo. Había sido una expulsión. Una eliminación. Seguí avanzando hasta que mis piernas ya no pudieron más. Me detuve en medio de la calle mirando a mi alrededor sin reconocer nada. El mundo seguía igual, pero yo no. Ya no era la mujer que vivía en esa casa, que organizaba todo, que mantenía todo en orden. Ya no era la esposa que intentaba encajar, que intentaba ser suficiente. Era alguien sin nada, sin lugar, sin identidad. Me llevé las manos al cuerpo como si pudiera sostenerme a mí misma, como si pudiera impedir que todo se desmoronara por completo. Y entonces lo pensé. Por primera vez. Una idea clara, fría, que atravesó todo el caos. Si algo me pasaba en ese momento, nadie sabría quién era. Respiré hondo, tratando de no quebrarme. Otra vez. Tratando de no volver corriendo a esa puerta, para pedir perdón por algo que ya ni siquiera sabía si había hecho mal. Miré hacia atrás por última vez, aunque ya no podía ver la casa desde ahí, y entendí algo que me dolió más que cualquier golpe. No me habían echado por lo que dije. Me habían echado porque podían hacerlo, porque durante años les había permitido creer que yo no tenía otra opción. Pero estaban equivocados. Esa fue la noche en que me dejaron en la calle, y también la noche en que, sin saberlo, empezaron a perderlo todo. Seguí caminando sin saber exactamente hacia dónde iba, como si mi cuerpo avanzara por instinto mientras mi mente seguía atrapada frente a aquella puerta que se había cerrado detrás de mí. El aire frío se colaba por la tela delgada de mi pijama y se pegaba a mi piel haciéndome temblar, pero no sabía si era por el clima o por lo que acababa de pasar. El sonido de mis propios pasos en la calle vacía parecía demasiado fuerte, como si cada pisada confirmara algo que todavía no terminaba de aceptar. Me echaron de casa a medianoche. La frase se repetía en mi cabeza una y otra vez, pero no lograba procesarla del todo. Las calles de Guadalajara estaban casi desiertas a esa hora. Algunos faroles iluminaban tramos irregulares del pavimento, dejando zonas enteras en penumbra. Pasé frente a una panadería que conocía bien, donde cada mañana compraba pan dulce antes de volver a casa. La persiana estaba cerrada, pero el olor a pan horneado parecía aún flotar en el aire. Me detuve un segundo observando ese lugar tan cotidiano, y sentí algo extraño, como si estuviera viendo un recuerdo que ya no me pertenecía. Seguí avanzando, cruzando calles que había recorrido cientos de veces, pero ahora todo parecía ajeno, distante, como si yo ya no formara parte de ese mundo. Me llevé la mano al bolsillo otra vez por reflejo, como si en algún momento fuera a aparecer mágicamente mi teléfono. Nada. Ni dinero, ni documentos, ni forma de llamar a nadie. Sin dinero, sin documentos. La realidad me golpeó con más fuerza que antes. No solo estaba sola, no tenía cómo demostrar quién era. Sentí un vacío en el estómago que no era hambre todavía, sino algo más profundo, una especie de desorientación total. ¿A dónde se va alguien cuando no tiene nada? Seguí caminando hasta que mis pies empezaron a doler de verdad. Cada paso sobre el concreto frío se volvía más pesado, más consciente. Miré a mi alrededor buscando algo familiar, algo que me diera una mínima sensación de seguridad, pero todo parecía distante, como si la ciudad hubiera decidido ignorarme. Pasé junto a un pequeño parque donde meses atrás había caminado con Emilio, en una tarde cualquiera, hablando de cosas sin importancia. Recordé su risa, la forma en que me tomaba de la mano, y sentí una punzada en el pecho que no supe si era tristeza o rabia. ¿En qué momento todo se había convertido en esto? Me detuve finalmente en la esquina de una calle poco iluminada. El silencio era tan profundo que casi dolía. Apoyé la mano en una pared fría intentando sostenerme, y por primera vez desde que salí de la casa, me permití pensar con claridad. No tenía a dónde ir. No podía volver con mis padres, no tenía contacto con ellos desde hacía años. No tenía amigas cercanas, o eso creía. Y entonces apareció el pensamiento que no quería enfrentar. Tal vez fue mi culpa.
Tal vez no debí responderle a doña Teresa. Tal vez debí quedarme callada como siempre. Tal vez todo esto podría haberse evitado. Cerré los ojos un momento dejando que esas ideas se acumularan, intentando encontrar algún sentido en lo que había pasado. Y entonces lo imaginé. Me vi a mí misma regresando, caminando de vuelta hacia la casa, tocando la puerta, esperando a que Emilio abriera. Vi mi propia imagen pidiendo perdón, bajando la cabeza, prometiendo que no volvería a pasar. Era tan fácil en mi mente, tan rápido, tan posible. Abrí los ojos y di un paso hacia atrás en dirección a la casa. Luego otro, y otro más. Mi respiración se aceleró, no por el esfuerzo, sino por la decisión que estaba a punto de tomar. Podía volver, podía arreglarlo, podía recuperar mi lugar. Todo lo que tenía que hacer era ceder una vez más. Pero entonces, como una imagen que no se puede borrar, apareció en mi mente la sonrisa de doña Teresa. Esa sonrisa tranquila, satisfecha, como si yo nunca hubiera sido más que un estorbo. Y después la voz de Emilio fría definitiva. Aquí no tienes nada. Me detuve en seco. Mis pies ya no se movieron. El frío seguía ahí, el dolor también, pero algo dentro de mí cambió en ese instante. No era fuerza todavía, ni seguridad, ni siquiera valentía. Era algo más simple. Era negarme a volver a ese mismo lugar donde me habían demostrado exactamente lo que valía para ellos. Respiré hondo y me giré. No iba a volver. Seguí caminando esta vez sin mirar atrás, sin intentar encontrar un sentido inmediato. El tiempo empezó a perder forma. No sabía cuánto llevaba caminando, si eran minutos o horas. Mis pies ardían, mi cuerpo temblaba y mi garganta empezaba a secarse. El hambre empezó a aparecer poco a poco, un recordatorio más de que estaba completamente desprotegida. Finalmente llegué a una pequeña plaza cerca de una iglesia. Había una fuente en el centro y un par de bancas vacías. Me acerqué a una de ellas y me senté sintiendo cómo todo mi cuerpo se rendía al mismo tiempo. Y entonces ya no pude sostenerme. Las lágrimas salieron sin aviso, sin control, como si hubieran estado esperando ese momento desde hacía años. Lloré por la humillación, por la forma en que me habían tratado, por todo lo que había aguantado, creyendo que algún día sería suficiente. Lloré por la mujer que había sido, por la versión de mí misma que había desaparecido poco a poco sin que yo lo notara. Lloré por los 6 años en los que viví intentando encajar en un lugar que nunca fue mío. No sabía cuánto tiempo estuve así. Tal vez minutos. Tal vez más. Pero en algún momento las lágrimas dejaron de salir. No porque todo estuviera bien, sino porque simplemente ya no había más. Me quedé sentada mirando al frente, sintiendo un vacío extraño, pero también una calma diferente. No era felicidad ni alivio. Era silencio, un silencio interno que no había sentido en mucho tiempo. Fue en ese momento cuando apareció el primer pensamiento claro. No uno de culpa ni de miedo, sino uno práctico. Necesito a alguien que me conozca. Alguien que sepa quién soy, más allá de esa casa, más allá de Emilio, más allá de todo lo que había sido en esos años. Y entonces la recordé. Lucía Herrera. Su nombre llegó a mi mente como algo que había estado escondido esperando el momento correcto para aparecer. Hacía años que no hablábamos. Antes de casarme, ella era mi amiga más cercana. Directa, honesta, incómodamente sincera a veces. Fue la única persona que alguna vez me dijo sin rodeos que la familia de Emilio no me veía como parte de ellos, sino como alguien que podían moldear. Yo no quise escucharla en ese momento. Estaba enamorada. Creía que podía hacer que funcionara. Después, poco a poco la fui dejando de lado. Emilio nunca la aprobó. Decía que era una mala influencia. Y yo, sin darme cuenta, elegí alejarme de la única persona que realmente me veía. Ahora sentada en esa banca descalza, sin nada, entendí lo irónico de todo. La única puerta que tal vez podía abrirse para mí era la que yo misma había cerrado años atrás. Dudé. Pensé en cómo me vería llegando así en pijama sin avisar después de tanto tiempo. Pensé en lo que tendría que explicar. En la vergüenza. En el silencio incómodo. Pero luego miré mis manos raspadas, mis pies sucios, y supe que no tenía otra opción. Me levanté despacio sintiendo el peso de cada movimiento y empecé a caminar hacia el barrio Americana. No sabía si Lucía seguía viviendo ahí, pero era lo único que tenía. Mientras avanzaba, recuerdos del pasado empezaron a mezclarse con el presente. Conversaciones largas, risas, momentos en los que me sentía yo misma sin esfuerzo. Era como si estuviera caminando no solo hacia un lugar, sino hacia una versión de mí que había dejado atrás. El trayecto se hizo eterno. Cada cuadra parecía más larga que la anterior, cada paso más pesado. Pero no me detuve. Finalmente reconocí el edificio. No había cambiado mucho. La fachada, las ventanas, la puerta principal. Todo estaba igual, como si el tiempo no hubiera pasado.
Me quedé de pie frente a la entrada mirando el intercomunicador. Mi reflejo en el vidrio me devolvió una imagen que casi no reconocí. Cabello desordenado, rostro cansado, ojos hinchados. Dudé. Mi mano tembló ligeramente al acercarse al botón. ¿Si no abría? No sabía qué iba a hacer. Respiré hondo y presioné. Esperé. El silencio se hizo largo e incómodo. Mi corazón latía con fuerza como si cada segundo sin respuesta confirmara que estaba completamente sola. Entonces una voz. Sí, era ella. No supe qué decir durante un segundo. Luego apenas pude pronunciar mi nombre. Soy yo. Alma. Hubo una pausa. Un silencio breve pero cargado de sorpresa. Y entonces, escuché el sonido que lo cambió todo. El clic de la puerta desbloqueándose. En ese momento no lo sabía. Pero esa puerta no solo me iba a dar refugio. Iba a cambiar todo. Desperté en una cama que no reconocía de inmediato envuelta en una cobija suave que no olía a mi casa sino a algo limpio, sencillo, real. Por un segundo mi cuerpo se relajó antes de que mi mente recordara todo. La puerta cerrándose, el frío, la calle, el sonido de la cerradura. Abrí los ojos lentamente y miré alrededor. El departamento de Lucía era pequeño, ordenado sin excesos. Nada imponía, nada intimidaba. Y aún así sentí una seguridad que nunca había sentido en la casa donde viví 6 años. Me incorporé despacio sintiendo el cansancio acumulado en cada parte de mi cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo no había tensión en el aire, pero eso no significaba que estuviera en paz. En la cocina Lucía ya estaba despierta. Había preparado café. El aroma llenaba el espacio cálido estable como si ese lugar tuviera una lógica distinta al caos del que venía. Me miró sin decir nada al principio, evaluando, entendiendo más de lo que yo misma podía explicar. Me senté frente a ella sosteniendo la taza con ambas manos, no solo por el calor, sino porque necesitaba algo firme. Y entonces empecé a hablar. No con orden, no con estructura. Simplemente dejé salir todo. La discusión. Las palabras de doña Teresa. La forma en que me miraba, la llegada de Emilio. El silencio, el alcohol, la explosión, la puerta, la calle. Lucía no me interrumpió, no hizo gestos exagerados, no mostró lástima, escuchó, y cuando terminé, cuando el silencio volvió a instalarse entre nosotras, dijo algo que me incomodó más que cualquier cosa que hubiera escuchado esa noche. Eso no fue una pelea, Alma. Eso fue abuso. La palabra se quedó flotando en el aire. Abuso. Nunca la había usado para describir mi vida. Siempre encontraba formas más suaves, más justificables. Es que su mamá es así. Es que Emilio se deja influenciar. Es que no quiero causar problemas. Pero al escucharla así directa, sin adornos, algo dentro de mí se movió. No era una idea nueva. Era una verdad que siempre había estado ahí esperando a que alguien la dijera en voz alta. Lucía tomó un sorbo de café y luego cambió el tono. Dime algo. ¿Quién manejaba el dinero en esa casa? Parpadeé, sorprendida por el cambio de dirección. Bueno, en realidad yo organizaba todo. Pagos, cuentas, cosas así. Porque Emilio es muy distraído, y su mamá. Me detuve. Nunca había pensado demasiado en eso. Era algo que simplemente hacía. ¿Y ellos saben hacerlo sin ti?, preguntó ella mirándome fijamente. Dudé. Pensé en Emilio revisando una cuenta bancaria. Pensé en doña Teresa intentando entender fechas de pago o movimientos. Negué con la cabeza casi sin querer. No. No realmente. Fue entonces cuando Lucía dejó la taza sobre la mesa con un pequeño golpe seco. Entonces tú no eras la que dependía de ellos, Alma. Eran ellos los que dependían de ti. La frase me atravesó de una forma que no esperaba. Durante años me había visto como la que tenía que adaptarse, la que debía agradecer, la que había sido aceptada en esa familia, pero nunca había considerado la posibilidad contraria, que mi presencia no fuera un favor que me hacían, sino una estructura que ellos necesitaban. Empecé a enumerar casi en automático todo lo que hacía. Pagos mensuales, transferencias, recordatorios de impuestos, acceso a cuentas, contraseñas, organización de documentos, control de fechas, cosas pequeñas, repetitivas, invisibles. Nunca fueron reconocidas. Nadie me agradeció por evitar problemas que ni siquiera sabían que existían. Pero al decirlo en voz alta, algo cambió. No eran tareas. Era un sistema. Y ese sistema dependía completamente de mí. Recordé momentos concretos. Una vez en que Emilio olvidó un pago importante, y yo lo solucioné a último minuto. Otra vez en que hubo un error en una transferencia y logré corregirlo antes de que generara un problema mayor. Documentos que firmaba sin leer y que yo revisaba después, ajustando lo necesario para que no explotaran más adelante. Siempre era igual. Yo veía, yo corregía, yo prevenía. Y luego el silencio.
como si nada hubiera pasado, como si fuera lo mínimo esperado. ¿Te das cuenta?, dijo Lucía en voz baja. Tú sostenías todo eso. No respondí de inmediato, porque en ese instante, lo que más me impactó no fue darme cuenta de lo que hacía, sino de lo poco que valía para ellos a pesar de eso. Me quedé en silencio mirando la taza de café ya fría, mientras mi mente empezaba a reconstruir los días previos a la noche en que me echaron. Algo no encajaba. Había detalles que en su momento ignoré, pero que ahora empezaban a tomar forma. Doña Teresa había estado más tensa de lo normal. No solo crítica, sino nerviosa. Hubo papeles sobre la mesa que no reconocí, firmas urgentes, llamadas que terminaban en cuanto yo entraba a la habitación. Emilio firmando documentos sin leer como siempre, pero esta vez con más prisa. Más insistencia. Espera, murmuré más para mí que para Lucía. Hubo algo, unos papeles, hace unos días. Su mamá quería que Emilio firmara algo. Él no leyó como siempre. Yo iba a revisarlo después, pero me detuve. Pero esa misma noche todo explotó. Y ya no hubo después. Elengo, Buen, Oda, Moon, Ah. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué tipo de papeles?, negué con la cabeza? No lo sé exactamente. Pero había algo raro. No era como los otros. Estaba incómoda. La palabra se sintió insuficiente. No era solo intuición, era una sensación que ahora al recordarla se volvía más clara, como una alarma que no escuché a tiempo. Lucía sacó su teléfono y marcó un número. Voy a llamar a alguien. Minutos después estábamos frente a Mariana, una abogada que conocía de antes. Su presencia era distinta, precisa, observadora. No reaccionó con sorpresa cuando le contamos todo. No hizo preguntas emocionales. Fue directa. Esto no suena a un problema familiar. Suena a un problema legal en construcción. Le repetí todo lo que recordaba. Fechas, actitudes, detalles sueltos. Mariana tomó nota mentalmente, conectando piezas que yo apenas empezaba a ver. Si alguien está firmando documentos sin entenderlos y hay movimientos financieros que no están claros, esto puede escalar rápido. Sentí un escalofrío, no por miedo inmediato, sino por la dimensión de lo que estaba empezando a entender. Y yo pregunté finalmente. ¿Tengo algo que ver? Mariana me miró con calma. Depende. Si tú eras la que organizaba todo, podrías estar vinculada indirectamente. ¿Y si alguien quiere desviar responsabilidad? No terminó la frase. No hacía falta. Fue entonces cuando todo encajó de golpe. La discusión, la intensidad, la rapidez con la que me sacaron de la casa, no había sido solo por haber respondido. Había sido el momento, el contexto. Yo estaba ahí. Yo veía. Yo entendía. Yo podía detectar lo que no querían que se supiera. Sentí una presión en el pecho distinta a la de antes. Más fría, más clara. No me sacaron por discutir, dije en voz baja. Lucía me miró. Mariana también. Me sacaron porque sabía demasiado. El silencio que siguió fue pesado pero no confuso. Era el tipo de silencio que aparece cuando una verdad se vuelve imposible de ignorar. Durante años creí que era la más débil en esa casa. La que dependía. La que debía adaptarse. Pero en realidad yo era la única que entendía cómo funcionaba todo. Y eso me convertía en un riesgo. Levanté la mirada sintiendo algo nuevo formándose dentro de mí. No era rabia, no era miedo, era claridad. Por primera vez no me pregunté qué debía hacer para arreglar las cosas. Me pregunté qué necesitaban saber de mí. Dime todo lo que recuerdes, dijo Mariana. Asentí. Y en ese momento, entendí algo que me cambió por completo. No era la más débil en esa historia. Era la única que sabía exactamente cómo todo podía derrumbarse. A la mañana siguiente, no me desperté con miedo, sino con una claridad incómoda que no había sentido en años. No había gritos, no había pasos vigilantes, no había esa tensión constante que se había vuelto parte de mi rutina. Estaba en el departamento de Lucía sentada en la orilla de la cama mirando mis manos raspadas y por primera vez no me pregunté qué había hecho mal. Me pregunté, ¿qué tenía que hacer ahora? Mariana había sido clara la noche anterior. Tenía derecho a recuperar mis cosas. Tenía derecho a entrar a esa casa sin pedir permiso acompañada protegida. No iba a volver como la mujer que suplicaba ser aceptada. Iba a volver porque esa casa también había sido mía, aunque nunca me lo hubieran reconocido. En la cocina, Lucía ya estaba lista con una taza de café en la mano y una mirada firme que no dejaba espacio para dudas.
Mariana revisaba unos documentos en su teléfono. No discutas, dijo sin levantar la vista. No expliques. No reacciones. Solo entra, recoge lo tuyo y observa. Asentí. No era difícil. Después de todo, ya no tenía nada que defender emocionalmente ahí dentro. Solo tenía que recuperar lo que era mío y salir. Hice una lista mental rápida. Documentos personales. Alguna ropa básica. Mis notas. Mis registros. Todo lo que pudiera necesitar para no depender de nadie más. El trayecto en auto fue más corto de lo que recordaba, pero se sintió distinto. Cada calle por la que pasábamos era una versión de algo que ya no me pertenecía. Lucía manejaba en silencio. Detrás de nosotras, una patrulla seguía el mismo camino. No era una visita, era un procedimiento. Miré por la ventana mientras nos acercábamos y sentí una mezcla extraña de tensión y distancia. Ese camino antes me llevaba a casa. Ahora me llevaba a enfrentar algo que ya no me definía. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, no sentí el impulso de quedarme. Bajé sin dudar. Los policías caminaron primero hacia la puerta y tocaron. El sonido retumbó más fuerte de lo normal, como si anunciara algo que ya no podían controlar. Emilio abrió. Su expresión cambió en segundos. Sorpresa, incomodidad, una irritación contenida que no sabía dónde colocar. ¿Qué es esto?, preguntó mirando a los oficiales más que a mí. Antes de que pudiera decir algo más, doña Teresa apareció detrás de él. Su mirada se clavó en mí con esa misma mezcla de desprecio y superioridad que siempre había tenido, pero había algo diferente. Algo que no había visto antes. Inseguridad. Vengo a recoger mis cosas, dije con voz firme, sin elevar el tono. Uno de los oficiales intervino, explicando la situación de manera neutral. Emilio dio un paso atrás obligado sin opción. Teresa abrió la boca para hablar, pero el policía la detuvo con una mirada. Por primera vez no eran ellos quienes controlaban la situación. Y por primera vez yo no sentía la necesidad de justificar mi presencia. Crucé la puerta sin pedir permiso. El interior de la casa era exactamente igual, pero no se sentía igual. Todo estaba en su lugar limpio, ordenado, pero el ambiente era denso, tenso, como si el equilibrio que antes sostenía todo hubiera desaparecido. Caminé hacia el cuarto sin mirar a nadie, sintiendo sus ojos sobre mí en cada paso. No me detuve. No dudé. Empecé por lo básico. Abrí el closet y tomé ropa sencilla sin pensar demasiado. No me llevé recuerdos. No me llevé objetos emocionales. Solo lo necesario. Cada movimiento era preciso, sin prisa, sin nerviosismo. Emilio se quedó en la puerta observando sin saber qué hacer. Teresa empezó a hablar primero en voz baja, luego con más fuerza. Comentarios, críticas, intentos de provocar una reacción. No respondí. No valía la pena. Cuando entré al espacio donde guardaba los documentos, algo no encajó. Los cajones estaban ligeramente abiertos. Las carpetas no estaban en el mismo orden en que yo las había dejado. Me detuve un segundo, observando. No era desorden casual. Era alguien buscando, revisando, moviendo cosas que no entendía del todo. Abrí uno de los cajones y confirmé lo que ya sospechaba. Algunos documentos estaban fuera de lugar. Otros no estaban. Sentí una presión leve en el pecho, pero no era miedo. Era confirmación. No estaban enojados. Estaban desesperados. Seguí revisando con calma, recogiendo lo que era mío, pero ahora observando con más atención. Emilio se movió detrás de mí como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. Teresa cambió de tono. Pasó de la burla a la acusación. Esto es un escándalo innecesario, dijo. Siempre exageras todo. Uno de los oficiales intervino de inmediato, recordándole que se mantuviera al margen. Teresa guardó silencio, pero su mirada seguía cargada intentando encontrar alguna grieta en mí. No la encontró. Recogí mi libreta, esa donde llevaba anotaciones que nadie más entendía del todo. No eran solo números, eran patrones, fechas, recordatorios. Era la estructura invisible que mantenía todo funcionando. La guardé con cuidado, no por nostalgia, sino por lo que representaba. Control. Cuando terminé no quedaba nada que me retuviera ahí. Me giré sin mirar a Emilio directamente. No necesitaba hacerlo. Podía sentir su incomodidad, su incertidumbre. Ya no tenía control sobre lo que estaba pasando, y eso era evidente en la forma en que evitaba mi mirada. Caminé hacia la salida con mis cosas en la mano. Nadie me detuvo, nadie me pidió que me quedara, nadie intentó arreglar nada, y eso confirmó lo que ya sabía. Nunca se trató de mí como persona, siempre se trató de lo que hacía por ellos. Antes de cruzar la puerta me detuve un segundo. No para mirar atrás, no para despedirme, solo para sentir el momento. El aire, el espacio, la ausencia de miedo.
Luego salí. El aire afuera se sintió diferente. No era el mismo frío de aquella noche. Era más ligero, más claro. Caminé hacia el auto sin prisa, sintiendo algo que no sabía nombrar del todo, pero que se parecía mucho a la libertad. Detrás de mí la puerta quedó abierta unos segundos más antes de cerrarse. Esta vez el sonido no me afectó. Me subí al auto sin decir nada. Lucía me miró de reojo, entendiendo sin preguntar. Mariana asintió ligeramente. No hacía falta explicar lo que había pasado ahí dentro. Ellos también lo habían visto. El cambio. La inversión. Apoyé la cabeza contra el respaldo y cerré los ojos por un momento. No había gritos. No había ansiedad. Solo una sensación clara firme. Ya no pertenecía a ese lugar. Y por primera vez eso no me dolía. Esa fue la última vez que salí de esa casa como alguien que tenía que dar explicaciones. La próxima vez que supieran de mí, ya sería demasiado tarde. Pasaron 3 días desde la noche en que me echaron de casa, y por primera vez en mucho tiempo desperté sin ese nudo constante en el pecho. No era felicidad ni siquiera tranquilidad completa, pero había algo distinto en el aire. Me levanté en el departamento de Lucía, me duché con calma, me puse ropa limpia que ella me había prestado, y me senté en la cocina con una taza de café caliente entre las manos. El silencio ya no era amenaza. Era espacio. Era tiempo. Y en medio de ese silencio, algo en mí empezaba a ordenarse. Lucía había hecho lo que yo nunca me atrevía a hacer por mí misma. Me ayudó a encontrar una oportunidad en una pequeña escuela privada como asistente. No era el trabajo de mis sueños, no todavía, pero era un comienzo. El primer día entré con inseguridad, sintiendo que todo el mundo podía ver lo que había pasado como si lo llevara escrito en la cara. Pero nadie lo sabía. Nadie me miró con lástima. Nadie me juzgó. Los niños me hablaron con naturalidad, con esa forma directa y simple, que no deja espacio para máscaras. Y en medio de ese ambiente me di cuenta de algo que no esperaba. Yo todavía podía ser alguien fuera de esa casa. Aún así, a lo largo del día había una sensación que no desaparecía. No era miedo. Era una especie de tensión silenciosa, como si algo estuviera por ocurrir, y yo lo supiera antes de que pasara. Cada vez que tenía un momento a solas, mi mente regresaba al mismo punto. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ya se habían dado cuenta. Ya había empezado a fallar todo. Esa inquietud no tenía forma concreta, pero crecía con cada hora que pasaba. Por la tarde, cuando regresé al departamento de Lucía, el ambiente estaba tranquilo. Ella estaba en el sofá revisando algo en su teléfono. Yo dejé mis cosas, me quité los zapatos y apenas estaba por sentarme, cuando el sonido del teléfono rompió el silencio. Lucía miró la pantalla. Su expresión cambió de inmediato. No fue sorpresa. Fue reconocimiento. Es Emilio, dijo levantando la vista hacia mí. El tiempo pareció detenerse por un segundo. No respondí de inmediato. Solo la miré sintiendo cómo algo se acomodaba dentro de mí. No era ansiedad. Era confirmación. Sin decir nada asentí. Lucía contestó activando el altavoz sin hacer un gesto dramático. Solo lo hizo. Bueno, la voz al otro lado no era la que yo conocía. Lucía, esta alma contigo, no había control en su tono. No había esa seguridad que siempre llevaba consigo. Había urgencia. Y algo más. Miedo. Lucía no respondió de inmediato. Me miró dándome la decisión sin decirlo. Yo respiré hondo y di un paso hacia el teléfono. Estoy aquí, dije. Hubo un silencio breve, como si no esperara que yo respondiera tan rápido. Alma. Necesitamos hablar. La palabra necesitamos resonó diferente. Antes era una orden. Ahora sonaba como una petición disfrazada. Habla, respondí sin emoción. Entonces empezó. No de forma clara, no ordenada. Emilio hablaba rápido, saltando de una idea a otra. El banco llamó. Hay pagos que no aparecen. Las cuentas no cuadran. No encontramos los accesos. Hay cosas que no tienen sentido. Cerré los ojos un segundo escuchando. No porque no entendiera, sino porque entendía demasiado bien. También hay un préstamo. No sé de dónde salió. Y unos documentos. No coinciden. Continuó su voz cada vez más tensa. El sistema estaba fallando. No poco a poco. No gradualmente. De golpe. Todo lo que yo había sostenido en silencio durante años se estaba desarmando en cuestión de días. Antes de que pudiera responder, otra voz irrumpió. ¿Qué hiciste? La voz de doña Teresa, más fuerte, más cortante. ¿Dónde dejaste todo? Esto no estaba así. Tomó el teléfono sin pedir permiso, como siempre hacía. No te hagas la inocente, Alma. Tú manejabas todo esto. Esto es tu responsabilidad. La escuché en silencio. Ya no sonaba igual. No había esa autoridad firme. Había irritación, sí. Pero debajo de eso había algo más. Descontrol.
Yo no hice nada, respondí con calma. Simplemente ya no estoy ahí. Hubo un silencio incómodo al otro lado. Pues regresa y arréglalo, dijo Teresa, intentando recuperar el tono de mando. Esto es un desastre. Sonreí ligeramente, aunque no podían verme. Contraten a alguien, respondí. ¿No entiendes? Interrumpió Emilio retomando el teléfono. Nadie sabe cómo funciona todo esto. Tú lo manejabas todo. Solo tú sabes qué hacer. Ahí estaba. La verdad dicha sin darse cuenta. No me necesitaban a mí. Necesitaban lo que yo hacía. Abrí los ojos y miré a Lucía, que observaba la escena en silencio sin intervenir. ¿Crees que me llevé algo?, pregunté de pronto. Hubo una pausa. No. Bueno, es que no encontramos nada. Y... no sé, dijo Emilio dudando. No me llevé nada, dije, cortando cualquier insinuación. Todo está ahí, donde siempre estuvo, pero ellos no sabían cómo verlo, no sabían cómo usarlo, no sabían cómo sostenerlo, porque nunca se molestaron en aprender. Respiré hondo y por primera vez desde que comenzó la llamada, decidí decir lo único que importaba. Cuando me sacaste a medianoche, mi voz fue firme sin elevarse. Pensaste que algún día ibas a necesitarme. El silencio al otro lado fue absoluto. No hubo respuesta inmediata, no hubo excusa, no hubo defensa, solo silencio. Y en ese silencio todo quedó claro. Alma, intentó Emilio, su voz ahora más baja, más quebrada. No fue así, yo no... Sí fue así, lo interrumpí. Me sacaste de tu casa sin nada, sin preguntar, sin escuchar. Decidiste que yo no valía nada ahí dentro. Sentí mi propia voz estable sin temblor. No era rabia, era verdad. Y ahora, continué. ¿Quieres que vuelva a sostener todo otra vez? No respondió, porque no había forma de responder sin admitirlo. Doña Teresa volvió a intervenir, más agresiva, más desesperada. Esto es tu culpa también. Si no hubieras... No la corté sin elevar la voz. No es mi culpa. El silencio volvió más pesado esta vez. No tomé dinero. No firmé nada que no debiera. No hice nada ilegal. Si todo se está cayendo, es porque siempre estuvo mal. Nadie habló. Y ahora, añadí, tienen que hacerse responsables. Escuché la respiración de Emilio al otro lado, irregular, desordenada. Por favor, dijo finalmente, solo ayúdame a entender. No sé qué hacer. Cerré los ojos un momento. Durante años esa frase habría sido suficiente para que yo regresara corriendo, para que olvidara todo, para que me pusiera otra vez en ese lugar invisible donde resolvía todo sin existir realmente. Pero ya no. Busca a alguien, respondí. Un contador, un abogado, lo que necesites. Pero yo ya no estoy ahí. Hubo un último intento de decir algo, pero no lo escuché. Colgué. El silencio llenó la habitación de inmediato. Lucía no dijo nada. No hacía falta. Me quedé de pie mirando el teléfono por un segundo más, sintiendo algo que no había sentido antes. No era triunfo. No era venganza. Era control. Por primera vez no tenía miedo de ellos. Por primera vez no necesitaba que me aceptaran. Por primera vez yo decidía. Solté el aire lentamente y dejé el teléfono sobre la mesa. No tuve que hacer nada para destruirlos. Solo tuve que irme. Al día siguiente de la llamada desperté antes de que sonara cualquier alarma. No fue el ruido lo que me levantó, fue esa sensación interna de que algo seguía moviéndose aunque yo ya no estuviera ahí. Me quedé unos segundos mirando el techo, sintiendo cómo mi mente repasaba cada palabra de la conversación con Emilio y su madre. Ya no había confusión, pero tampoco había cierre. Era como si hubiera dado un paso fuera de esa vida, pero algo todavía intentara jalarme de vuelta. Me levanté y seguí la rutina que empezaba a construir para mí. Me duché, me vestí, tomé café con Lucía. Todo era sencillo, directo, sin tensión. Pero debajo de esa calma había algo más. No era miedo, era alerta, como si una parte de mí supiera que esto no había terminado. No tardé en confirmarlo. Mi teléfono, el que Lucía me había prestado temporalmente, empezó a vibrar sobre la mesa. Un mensaje, luego otro más. Emilio, necesitamos hablar. No entiendes lo grave que es. Por favor, respóndeme. Leí los mensajes sin contestar. No había insultos, no había órdenes, solo urgencia, ansiedad, dependencia. El teléfono volvió a vibrar. Alma, por favor.
Esa palabra no la había usado nunca conmigo de esa manera. Lo dejé sobre la mesa. Pero no fue solo él. A lo largo del día empezaron a aparecer otras formas de presión. Un mensaje de un primo lejano de Emilio preguntando si estaba bien. Una llamada perdida de un número desconocido. Un mensaje más indirecto, más calculado. Nos preocupa la situación. Sabemos que tú manejabas todo. El patrón era claro. Ya no era confrontación directa. Era un cerco. Cuando regresé al departamento por la tarde, Lucía ya estaba ahí revisando su laptop. Levantó la vista en cuanto entré. Van a intentar envolverte, dijo sin rodeos. Asentí. Ya lo sentía. No van a pedir ayuda, continuó. Van a intentar que parezca que tú causaste esto. Me senté frente a ella procesando la idea sin sorpresa. Tenía sentido. Era lo que siempre habían hecho. Girar la narrativa, ajustarla, colocarse en el lugar correcto. Pero esta vez, yo ya no estaba dentro de su sistema. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de doña Teresa. Todo esto está pasando por tu culpa. Sonreí levemente sin humor. Ahí estaba, el intento de reescribir la historia. No respondí. No valía la pena. Horas después Mariana nos pidió vernos. Su tono al teléfono fue distinto. Más serio. Más preciso. Cuando llegamos no hubo preámbulos. Esto es más grande de lo que parecía, dijo directamente. Se sentó frente a mí colocando su teléfono sobre la mesa. He estado revisando lo que me dijiste. Fechas, patrones, movimientos. Y hay algo que no encaja. Mi cuerpo se tensó levemente. ¿Qué cosa? Mariana deslizó la pantalla hacia mí. No eran documentos completos, solo referencias, anotaciones, fragmentos de información. Hay registros que parecen haber pasado por tu sistema, pero no siguen tu forma de trabajar. Fruncí el ceño. ¿Cómo tú organizas por fechas claras, por secuencias lógicas? Aquí hay saltos, inconsistencias, firmas en momentos que no coinciden con los patrones que describiste. Sentí un escalofrío. No era solo desorden, era algo más. Esto no lo hiciste tú, dijo Mariana con firmeza. Pero alguien quiere que lo parezca. Mi mente empezó a moverse rápido, reconstruyendo, revisando cada momento, cada documento, cada firma que recordaba. No, murmuré. Yo revisaba todo. Siempre. Exacto, respondió Mariana. Por eso esto es tan importante. Levanté la mirada. ¿Qué estás diciendo? Mariana no dudó. Estoy diciendo que hay documentos que podrían vincularte directamente si esto escala. Sentí como el aire se volvía más pesado. ¿Vincularme como responsable? La palabra se quedó suspendida entre nosotras. Responsable, por algo que yo no había hecho. Por algo que ni siquiera había visto completo. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente. ¿Están usando mi nombre?, pregunté. Mariana no respondió de inmediato. Hay indicios de que algunas autorizaciones, o al menos la estructura de ciertas decisiones, se apoyan en el hecho de que tú manejabas todo. Eso era suficiente. No necesitaba más detalles. Lo entendí. No solo me habían echado, habían dejado una estructura en la que yo podía encajar perfectamente como culpable. Sentí una presión en el pecho, pero no era pánico. Era claridad. No querían que me fuera, dije en voz baja. Lucía me miró. Querían que desaparecieras. Corrigió. Negué lentamente. No, susurré. Querían que alguien pagara. Y ese alguien podía ser yo. El silencio se volvió más denso. Recordé cada momento de los últimos días en esa casa. La urgencia, las firmas rápidas, la forma en que doña Teresa evitaba que yo revisara ciertos papeles. Emilio firmando sin leer, yo pensando que lo arreglaría después. Pero no hubo después, porque me sacaron justo a tiempo. O mejor dicho, justo en el momento perfecto. Si regreso, dije pensando en voz alta, me meto directamente en eso. Sí, respondió Mariana. Y pierdes cualquier posición de defensa. Y si no regreso, van a intentar empujarte desde fuera. Era un juego, un movimiento calculado, y yo estaba justo en el centro. El teléfono volvió a vibrar. Emilio otra vez. Lo miré unos segundos antes de tomarlo. Esta vez contesté. Sí, su voz salió rota, desordenada. Alma, por favor. Esto es peor de lo que creía. Hay gente revisando cosas. No entiendo nada. Cerré los ojos un segundo. ¿Qué necesitas? Que regreses. Que veas esto. Que me digas qué está pasando. No pidió perdón. No explicó. Pidió solución. No voy a volver, respondí. Hubo un silencio. Alma, no entiendes. Sí entiendo. Mi voz fue más firme. Entiendo perfectamente. Respiré hondo. Esto no es mi problema. Pero tú manejabas todo.
Ya no. Corté cualquier intento de seguir ese camino. Busca ayuda profesional. Pero tú sabes, ya no estoy ahí. El silencio se extendió. Por favor, intentó de nuevo. Pero esta vez no había nada en mí que respondiera a eso. No dije. Y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa sintiendo cómo algo se acomodaba definitivamente dentro de mí. No iba a regresar. No iba a cargar con lo que no era mío. No iba a volver a ser la solución invisible de un sistema que me destruyó. Levanté la mirada hacia Lucía y Mariana. Ya no estaba sola. Ya no estaba atrapada. Y por primera vez no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. Esa fue la primera vez que entendí que no querían que volviera. Querían que alguien pagara. ¿Y ese alguien iba a ser yo? Acepté verlo, pero no en su terreno, y no bajo sus reglas. Elegí una cafetería abierta luminosa con gente entrando y saliendo con ruido suficiente para que ninguna palabra pudiera convertirse en amenaza. Le dije la hora, el lugar y nada más. Lucía se sentó en una mesa cercana lo bastante lejos para no intervenir lo bastante cerca para que yo supiera que no estaba sola. Mariana no vino, pero sabía que estaba a una llamada de distancia. No necesitaba más. Llegué primero. Me senté de espaldas a la pared con la vista hacia la puerta. Pedí un café y dejé las manos sobre la mesa quietas firmes. Observé a la gente alrededor, conversaciones normales, risas cortas, el sonido de tazas. Todo parecía simple, ajeno a la historia que estaba por cerrarse ahí mismo. Cuando Emilio entró, lo reconocí de inmediato, pero no era el mismo. Tenía ojeras marcadas, la ropa arrugada, el gesto cansado. Miró alrededor hasta encontrarme, y dudó un segundo antes de acercarse, como si no supiera en qué lugar pararse frente a mí. Se sentó sin pedirme permiso, pero ya no se sentía como una invasión. Era solo un gesto automático que había perdido peso. No hablamos durante unos segundos. El silencio no era incómodo, era necesario. Gracias por venir, dijo finalmente con una voz más baja de lo que recordaba. Lo miré sin responder. No había nada que agradecer. Esto se salió de control. Continuó evitando mis ojos. Yo no pensé que... Se detuvo, buscando palabras que no encontraba. Habla, dije. Respiró hondo y empezó a explicar no de forma ordenada, sino como alguien que intenta reconstruir algo que ya se rompió. Mencionó llamadas del banco, revisiones, inconsistencias. Dijo que había documentos que no entendía, que había fechas que no cuadraban, que había cosas que parecían correctas pero no lo eran. Su voz se quebraba en partes, se aceleraba en otras. No había estructura. Solo urgencia. Necesito que lo veas, dijo. Que me digas que está mal. Ahí estaba. No había rodeos. No respondí. Levantó la mirada por primera vez. Alma, por favor. No voy a hacerlo. Se inclinó un poco hacia adelante como si la cercanía pudiera convencerme. No entiendes. Esto es serio. Hay gente revisando todo. Si no se arregla, no es mi problema. La frase salió limpia sin esfuerzo. Él se quedó en silencio procesándola. Pero tú llevabas todo, insistió. Solo tú sabes cómo funciona. Lo miré fijamente. Eso es exactamente el punto. Frunció el ceño confundido. No me estás buscando a mí, continué. Estás buscando lo que hacía por ti. Se quedó quieto. No respondió. No me extrañas, añadí. Extrañas que todo funcionaba cuando yo estaba ahí. Sus labios se tensaron como si quisiera negar algo que ya no podía. No es así, dijo finalmente, pero su voz no tenía fuerza. Sí es así. Tomé un sorbo de café sin apartar la mirada. Si realmente quisieras arreglar lo que pasó entre nosotros, no estarías empezando por los documentos. El silencio volvió más pesado. Miró la mesa, luego sus manos. Cometí un error, dijo. Confié en mi madre. No revisé nada. Firmé sin leer. Siempre lo hiciste. Pero esta vez es distinto. No respondí. Esta vez solo no estoy yo para arreglarlo. Levantó la cabeza como si esa frase hubiera encajado en algún lugar que no quería reconocer. Hay cosas que no entiendo, continuó. Movimientos, firmas, no sé de dónde salieron. ¿Y quieres que yo lo entienda por ti? No contestó. ¿Quieres que revise, que organice, que solucione? Como siempre apretó los labios. Solo necesito que me digas por dónde empezar. Empieza por hacerte responsable. El golpe fue directo. Lo vi en su expresión. No puedes dejarme así, dijo más bajo. Esto también te afecta. Sonreí leve sin humor. No. Claro que sí, insistió. Tú manejabas todo. Si algo está mal también, cuidado con eso. Mi voz se volvió más firme, más fría. No tomé dinero.
No firme nada que no revisara. Y no voy a cargar con algo que no hice. Se quedó en silencio. Por un segundo pareció darse cuenta de lo que estaba insinuando. No estoy diciendo eso, murmuró. Pero estás cerca. La pausa se alargó. La gente seguía pasando. El ruido seguía fluyendo, pero entre nosotros todo estaba suspendido. Alma, dijo finalmente. Por favor. Solo vuelve unos días. Revisamos todo y... No voy a volver. No dejé que terminara. Podemos empezar de nuevo, añadió rápido, como si esa fuera la última carta. Arreglar esto. Nosotros. Negué despacio. No hay nosotros. Sus ojos se movieron buscando algo que ya no estaba. Eso se terminó la noche en que me sacaste a la calle. Tragó saliva. Estaba enojado. No lo interrumpí. Estaba seguro. La diferencia se quedó flotando entre nosotros. Seguro de que podías hacerlo. De que no iba a pasar nada. De que yo no tenía otra opción. No respondió. Y ahora sí pasó algo. Bajó la mirada. ¿No perdiste a tu esposa? Continué. Perdiste a quien te mantenía a flote. La frase lo golpeó. Lo vi en la forma en que se quedó inmóvil, como si algo dentro de él hubiera encajado demasiado tarde. Yo... Intentó decir algo, pero no encontró cómo. Yo ya no estoy ahí, dije. Y no voy a volver a ese lugar. Levantó la cabeza desesperado. Entonces dime qué hago. Lo miré por última vez sin enojo, sin resentimiento. Haz lo que debiste hacer desde el principio. Entender lo que firmas. Asumir lo que decides. Y pagar las consecuencias. Sus hombros cayeron ligeramente. Por primera vez no tenía respuesta. No tenía salida rápida. No tenía a quién delegar. Me levanté de la silla con calma. Alma, dijo casi en un susurro. No me detuve. No había nada que recuperar ahí. Caminé hacia la salida sintiendo el peso de su mirada en la espalda, pero ya no tenía efecto. Afuera el aire era más ligero. Lucía me esperaba apoyada contra la pared observando sin preguntar. Terminó, dijo. Asentí. No hacía falta decir más. Por primera vez no necesitaba ganar la discusión. Ya había ganado mi salida. Esa fue la última vez que lo vi intentando controlarme, y la primera vez que entendí que ya no tenía ningún poder sobre mí. Pasaron semanas antes de que me diera cuenta de que el silencio ya no me pesaba. Me despertaba en mi propio departamento pequeño, sencillo, sin lujos, pero completamente mío. La luz entraba por la ventana sin pedir permiso, sin tener que atravesar miradas ni tensiones. Preparaba café en una cocina que no tenía que impresionar a nadie, me sentaba en la mesa, sin sentir que alguien evaluaba cada movimiento, y por primera vez en años el aire no estaba cargado de expectativas ajenas. No era el lugar, era la sensación. Era la primera vez que algo me pertenecía de verdad. Mi rutina empezó a tomar forma poco a poco. El trabajo en la escuela dejó de ser algo temporal y se convirtió en un espacio donde podía ser yo sin esfuerzo. Los niños no sabían nada de mi historia, no necesitaban saberla. Me hablaban con naturalidad, me hacían preguntas simples, me sonreían sin intención oculta. Y en esa simplicidad encontré algo que había olvidado: tranquilidad. Empecé a estudiar por las tardes, retomando la idea de formarme como docente. No porque alguien lo esperara de mí, sino porque yo lo quería, y esa diferencia lo cambiaba todo. A veces en momentos inesperados mi mente regresaba al pasado. No como antes con dolor inmediato, sino como si estuviera observando la vida de alguien más. Recordaba la casa, las rutinas, la forma en que caminaba, midiendo cada palabra, cada gesto. Recordaba cómo intentaba ser suficiente en un lugar donde nunca lo sería, y lo más extraño era que ya no sentía rabia. No había necesidad de venganza, no había urgencia por demostrar nada. Solo había una comprensión lenta, profunda, que se iba acomodando en silencio. Con el tiempo empezaron a llegar noticias indirectas, no buscadas, no provocadas. Comentarios de conocidos, rumores que circulaban sin intención de llegar a mí, pero que lo hacían de todos modos. La familia Salazar había tenido que vender parte de sus bienes. Había problemas con cuentas, con deudas, con decisiones que ya no podían ocultar. No fue un colapso inmediato. No fue una caída espectacular. Fue algo más lento, más real. Un desgaste constante que los obligó a enfrentar lo que durante años habían ignorado. No sentí satisfacción al escucharlo. Tampoco tristeza. Era simplemente consecuencia. Todo lo que había estado sostenido en silencio, sin estructura real, finalmente se estaba mostrando tal como era. Sin mí el sistema no desapareció de golpe, pero dejó de funcionar como antes. Y eso fue suficiente. Una tarde de domingo caminaba por una plaza en Guadalajara disfrutando de algo tan simple como el tiempo libre cuando los vi. No estaban lejos. Emilio y doña Teresa estaban sentados en una banca hablando en voz baja. No estaban discutiendo, pero tampoco estaban en calma.
Había algo en su postura, en su forma de moverse, que los hacía parecer distintos, más pequeños, más cansados, menos seguros. Emilio levantó la vista y me vio. El reconocimiento fue inmediato. Sus ojos se abrieron ligeramente como si no esperara encontrarme ahí en ese contexto, en ese estado. Durante un segundo pareció dudar si levantarse, si decir algo, si intentar acercarse. Doña Teresa también me vio, pero no dijo nada. No hubo gesto de superioridad. No hubo sonrisa. Solo una mirada que ya no tenía el mismo peso. Seguí caminando. No me detuve. No los saludé. No había nada que decir. Y en ese momento entendí algo que no había sido evidente antes. No tenía nada pendiente con ellos. No había conversación que necesitara tener. No había cierre que dependiera de su reacción. Todo lo que necesitaba entender ya lo había entendido. Continué mi camino sin mirar atrás, sintiendo una ligereza que no venía de haber ganado algo, sino de haber soltado algo que nunca fue realmente mío. Esa noche, en mi departamento, me detuve frente al espejo. La luz era tenue suficiente para ver con claridad sin ser invasiva. Me observé en silencio. Mi reflejo no era el mismo que había salido de aquella casa semanas atrás. No era la mujer que bajaba la mirada, que esperaba aprobación, que se adaptaba constantemente. Había algo distinto en mis ojos. No era dureza, era certeza. Y entonces lo entendí completamente. Nunca perdí una familia. Porque nunca la tuve. Lo que perdí fue una idea. Una ilusión construida con esfuerzo, con paciencia, con sacrificio, pero que nunca tuvo una base real. No salí de un hogar. Salí de un sistema donde mi valor dependía de lo que hacía, no de quién era. Y al entender eso, algo se liberó por completo dentro de mí. No había vacío. No había nostalgia. Solo espacio. Respiré hondo, sintiendo cómo esa verdad se asentaba sin resistencia. Ya no había nada que sanar con ellos. Lo único que quedaba era seguir construyendo lo que sí era mío. Me senté en la cama, dejando que el silencio llenara el espacio una vez más, pero ahora no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades. Esa fue la noche en que me di cuenta de que no fui expulsada. Yo salí. Y desde entonces, no volví a ser la misma. A veces creemos que perderlo todo es el final, pero muchas veces es el único momento en que empezamos de verdad. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías vuelto para ayudarles o habrías seguido caminando como yo? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te hizo ver algo que necesitabas entender, quédate en el canal, porque aquí no solo contamos historias, también mostramos lo que pasa cuando alguien deja de aceptar menos de lo que merece. Gracias por escuchar esta historia. Si te gusta este tipo de relatos, no olvides seguir el canal y acompañarnos en las próximas historias.